Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Vamos a tratar hoy un tema verdaderamente interesante. En definitiva, lo que vamos a tratar de hacer va a ser revolucionar la historia del hombre. No sabemos prácticamente nada de nuestro pasado. Son una serie de conjeturas, una serie de supuestos, de teorías apoyadas en datos a veces inverosímiles, que sin embargo han tomado el aspecto, el valor de axioma. Hay pocas cosas que discutir porque hay pocos elementos de juicio para discutir. Por eso se admiten unos esquemas bastante simples. Se admite que hace unos 5.000 millones de años el mundo, el planeta, empezó a estar en condiciones suficientes para que se planteara la posibilidad de que existiera vida, que se creó después un orden que permitió esto, que aparecieran unas formas de vida más o menos rudimentarias, esos antiguos fósiles que encontramos hace unos 600 millones de años. Eso era en la era primaria o paleozoica. Después, en la era secundaria o mesozoica, ya hicieron aparición los grandes reptiles, los grandes saurios. Esos animales míticos, fabulosos, sin embargo bastante bien reconstruibles porque se han encontrado restos suficientes para poderlos identificar e imaginarnos su forma de vida, que ustedes han visto en enciclopedias, en películas, y que eran esos seres gigantescos que dominaron todo el globo en aquella época, hace unos 200 millones de años. Luego después, por unas circunstancias aún no claras, posiblemente no estén claras nunca, esos grandes saurios, esos animales gigantescos, desaparecieron. Progresivamente hicieron su aparición unos animales ya muy cercanos a los actuales, los precursores de nuestros elefantes, de nuestros rinocerontes, de nuestros caballos actuales. Eso en la era terciaria o cenozoica. No es hasta hace 1 millón de años, 2 a lo sumo, en que en la era cuaternaria hace su aparición el hombre. Esto tenemos que aceptarlo así porque hasta ahora no hay otros elementos, no hay otras bases que puedan invalidar todo esto. Realmente el construir este esquema ha costado a antropólogos, paleontólogos, geólogos años, siglos de trabajo exhaustivo. No ha sido nada fácil llegar a esta conclusión, llegar a este esquema armónico en el que parecen encajar las cosas más o menos bien. La historia del hombre es aún, aunque muy reciente, para ellos, para los paleontólogos y antropólogos, no deja de ser también confusa. Nosotros somos prácticamente el hombre de Cromañón, el Homo sapiens, tal como somos hoy en la actualidad, con un aspecto físico similar al nuestro. Tendríamos, según nos dice la antropología clásica, unos 30.000 años nada más de existencia. Antes del hombre de Cromañón estuvo el hombre de Neandertal, hasta hace unos 150.000 años a lo sumo. Hombre neandertal que ya no tenía aún la elegancia de formas, la elegancia en el andar, la arquitectura ósea que tenemos los hombres actuales. Era algo menos armónico, más tosco, menos evolucionado. Pero más allá del hombre de Neandertal, ya los restos que se encuentran son escasos, casuales, y que a duras penas permiten hacernos una idea de cómo serían los hombres en aquella época. De los más destacados son el Sinanthropus o el Australopithecus, y se remontan a hace 450.000 años. En definitiva, puesto que estos números nunca pueden tener una dimensión totalmente concreta, totalmente fiable, hasta hace 1 millón o 2 millones de años. Tengan ustedes en cuenta que para construir estos esquemas han de basarse los científicos en restos a veces ridículos, en pequeñas fracciones de huesos, en trozos de cráneo muy escasos, muy pequeños, y a partir de ese elemento han de reconstruir toda la
toda la arquitectura, toda la forma física de aquel hombre primitivo, su capacidad intelectual e incluso su forma de vida. Si a esto añadimos que esos hallazgos son casuales y que de ese hallazgo casual lo hacemos extensivo a toda esa época del tiempo, de la edad de la Tierra en la que se encontró el resto, veremos que es muy discutible. Pero aún así, a pesar de que estos datos, de que estos elementos sean escasos, que puedan ser objeto de discusión, sí hay un término, un concepto claro para paleontólogos, claro para antropólogos y claro para el hombre de la calle. Lo que es totalmente imposible es que en la era secundaria o mesozoica, hace 200 millones de años, o 30 millones de años, o 50 millones de años, es muy difícil de evaluar. Bien, en esta época tan lejana en el tiempo, es totalmente, no improbable, totalmente seguro que no existía el hombre. En este programa veremos que tal vez eso no era así. Veremos que tal vez, por absurdo, por ilógico, por mucho que tenga que sacudirse todo nuestro conocimiento, todos nuestros sólidos esquemas, por mucho que se revolucione la historia del hombre, veremos si es posible al menos, que en plena era mesozoica, en era secundaria, existía el hombre conviviendo con aquellos grandes saurios. Para ello es preciso contarles a ustedes una historia que en gran parte, en su mayor parte, la debemos a un periodista, a Juan José Benítez, un periodista español que, investigando otro problema totalmente distinto en Perú, se encontró con el caso Ica. El caso Ica, que ya llevaba años en estudio por el doctor Cabrera y por otra serie de personas de allí. Juan José Benítez escribió un libro con sus conclusiones, incluso se estrenará pronto una película en la que se trata con bastante intensidad el tema Ica, existió otra humanidad, pero dejando esto aparte, lo que sí es claro, lo que sí es definitivo, es que este tema, en este momento, está sirviendo para que haya un enfrentamiento entre arqueólogos, antropólogos, paleontólogos clásicos y otras personas, otros investigadores que se fían, estudian, analizan aquello que ven, aunque no encaje en los rígidos esquemas que se habían trazado. Lo que vamos a tratar de ver hoy a lo largo de estos minutos es la posibilidad de que, según Juan José Benítez, según el doctor Cabrera, según tantos investigadores que ahora están tratando el tema, la posibilidad, repito, de que existió hace millones de años otra humanidad. Bueno, una vez más me encontré tras los ovnis y fuimos a realizar una investigación a Perú para unas supuestas comunicaciones entre seres extraterrestres y unos miembros de este país. Entonces, en el transcurso de los viajes por el Perú, por este país, me encontré con el tema casi de una forma casual. A mí me pareció sorprendente, al principio por supuesto no lo creí, hasta que pude ver las 11.000 a 15.000 piedras que tiene reunidas el profesor Javier Cabrera en la ciudad de Ica y que le ha costado aproximadamente 8 o 9 años conseguir. Este es el lugar, en Ica, en la región de Ocucaje. Una zona, toda una región llena de sugerencias. Si recuerdan, hablábamos en alguna otra ocasión del candelabro de los Andes, aquí en la península de Paracás, hablábamos de Nazca. Todo esto, toda esta región, la región de las piedras de la cultura Ica, está en la misma zona. Una región donde existió, donde vivió una humanidad en pleno Mesozoico. Aunque esto suene como una herejía, veremos si es posible, si es real. Imaginemos, por el momento, imaginemos que hace millones de años en esa región existía una humanidad. Unas personas con un desarrollado nivel técnico, tanto más que nosotros en la actualidad, y que por unas circunstancias que ignoramos, un cataclismo, una extraña plaga, esa humanidad, esa cultura se ve condenada a desaparecer. Sin embargo, quedan unas cuantas personas, saben que todo eso, que todo el testimonio de lo que fue su cultura, de lo que fue su elevada civilización va a desaparecer. Saben que ellos mismos van a desaparecer. Tratan entonces, por todos los medios, con ansia, con angustia, con una prisa febril, tratan de dejar un mensaje.
tratan de dejar un testimonio de lo que ellos fueron, de lo que fue su mundo, de lo que fue su técnica. Y recurren al elemento que tienen más a mano, al elemento que más abunda y al que más va a perdurar. Recurren a las piedras y graban decenas de millares de piedras. En este momento se habrán extraído unas 50.000. El doctor Cabrera tiene en estudio 11.000, pero 40 o 50.000 es seguro que están repartidas en otras regiones del Perú y en Estados Unidos. Algunas de ellas también están aquí, en Europa, también están aquí, en este programa. Quedan probablemente cientos de miles de piedras por extraer, posiblemente millones de piedras por salir a la luz. Sin embargo, esas piedras que ahora hay, esas piedras que ahora están en estudio, nos ofrecen uno de los testimonios más pasmosos, más escalofriantes de aquella humanidad, de una humanidad que hace millones de años existió, pobló este planeta cuando nosotros no éramos siquiera un futuro imaginable, cuando nosotros nadie podría pensar que llegáramos a existir. Una auténtica biblioteca en piedra, con las imágenes más brutales, más estremecedoras que pueda ofrecer la arqueología. Piedras que están relacionadas entre sí, no son fruto del azar. En series estudian detenidamente temas concretos, temas aislados. En esas piedras los hombres de Ica nos dejaron dicho no solo lo que hicieron, sino cuánto les rodeaba, todo lo que era su mundo. Nos dejaron dicho que convivían con el tiranosaurio, con el agnato, con el dinosaurio. Cazaban y domesticaban aquellos gigantescos reptiles. Reptiles que, según la paleontología clásica, existieron hace 200 millones de años, cuando aún el hombre no era siquiera un sueño. Hablaban de esos reptiles y hablaban de extraños animales como los canguros que aparentemente no habían existido nunca en América. Nos hablan también aquellas piedras de otros continentes, de un mundo totalmente distinto al que conocemos ahora, continentes que apenas podemos identificar. Si acaso tendríamos que recurrir a conceptos como el de Lemuria, como el de la extraña tierra de Mu, como el de la Atlántida, continentes que, como las estrellas que plasmaron en las piedras, no recuerdan para nada las que ahora contemplamos en el firmamento. Nos hablaban de que volaban, de que podían volar en extraños pájaros mecánicos. ¿Quién sabe si realmente tenían esa forma o fue una simplificación, una abstracción al representarlos para que nosotros, los hombres que viniéramos después, pudiéramos saber, sin lugar a dudas, que ellos volaban empleando lo que parecían ser pájaros mecánicos.
Esas piedras nos dejaron el testimonio de una técnica prodigiosa, de forma clara, rotunda, sin posibilidad de error. Nos hablan de las más avanzadas técnicas quirúrgicas. Aquellos hombres, hace millones de años, aquella civilización de la que solo queda el recuerdo de estas piedras, aquella cultura de la que no queda ni el polvo, aquellos hombres dominaban la cirugía. En las piedras nos describen paso a paso cómo realizaban trasplantes de corazón, trasplantes de cerebro o las más atrevidas técnicas quirúrgicas. Cada una de estas intervenciones está desarrollada en una serie de piedras. Cada una de ellas describe un momento, una fase de la intervención. No hay posibilidad de error. Allí está clara la circulación extracorpórea, el donante, los bisturí, todos los símbolos de una actuación médica, desde el fonendoscopio hasta el masaje cardíaco. No solamente eso, no solamente su técnica quirúrgica parecía ser extraordinariamente avanzada, sino que en el problema concreto de los trasplantes parecían haber resuelto la cuestión del rechazo. En alguna serie de fotografías, en alguna serie de piedras, aparece en un momento dado una mujer embarazada, dando su sangre al trasplantado, como si en la sangre de la mujer embarazada existieran principios, existieran elementos que hiciesen imposible el rechazo. Hay cientos de miles de piedras. Hasta ahora van extraídas unas 50.000. Solamente el doctor Cabrera, uno de los descubridores e iniciadores de la investigación, tiene 11.000 piedras en estudio. 11.000 piedras al alcance de su mano. 11.000 piedras que aún no ha podido terminar de investigar. Pero todo parece indicar que aún existen cientos de miles de piedras por desenterrar. En cualquier caso, ¿es realmente posible que hace millones de años existieran hombres inteligentes y que en muchos aspectos estuvieran incluso más adelantados que nosotros? No solo es posible, sino que además es lógico. Es una teoría, por supuesto, no se ha demostrado, al menos hasta ahora, pero yo creo que no solamente existió una humanidad, una civilización anterior a nosotros, sino varias más. Yo estoy seguro que en esos miles de millones de años, 5.000 millones de años que tiene el planeta, han tenido que vivir sobre él muchos pueblos y muchas civilizaciones de las que no tenemos noticias, aunque buena parte de ese tiempo se haya transcurrido en formación, en pleno periodo de formación del planeta. Lo normal es que miles de millones de años hayan sido fructíferos y posibles para la vida. Entonces, ¿por qué descartar el hecho de que en otras eras remotas otros pueblos hayan conseguido niveles de civilización técnica e intelectual tan elevados como los nuestros o incluso más? ¿Por qué rechazarlos si realmente no sabemos prácticamente nada de lo que tenemos bajo nuestros pies? Las investigaciones que se han realizado desde el punto de vista arqueológico son mínimas y están cogidas prácticamente con alfileres. El día que profundicemos hacia abajo, el día que lleguemos a 100, 200, 300, 500 metros bajo nuestros pies, podemos encontrarnos con restos extraordinarios de culturas y de civilizaciones de las que no teníamos ni la más remota idea. Y quizás las piedras de Ocucaje pues son una de esas primeras pruebas. Los arqueólogos, lógicamente, pensaron que las piedras se encontraban muy cerca de los Andes y que estos, una vez que se levantaron, creo, al principio de la era terciaria, no encajaban con los motivos, con sobre todo los animales prehistóricos de una era anterior. Sin embargo, después de hacer unas investigaciones sobre el terreno, yo vi que efectivamente existen unos mapas de la placa tectónica de Nazca, donde está ubicada Ica, que corresponde perfectamente a la naturaleza petrológica de las piedras. Es decir, las piedras están realmente en el lugar que les corresponde por la antigüedad geológica. Lo absurdo sería que el hombre llevara ocupando este planeta
ese brevísimo espacio de tiempo, poco menos que un suspiro si lo comparamos con la dilatada existencia que tiene el planeta. Sin embargo, los antropólogos, los paleontólogos, personas sumamente capacitadas, con una auténtica vocación, con una dedicación total y completa a su profesión, se resisten a tomar en cuenta el caso de las piedras de Ica. Bueno, los arqueólogos, lógicamente, al menos muy buena parte de ellos, tienen mucho recelo y grandes reservas sobre el descubrimiento. Y yo lo encuentro muy lógico y muy humano, porque no se puede echar por tierra todas las teorías que se han establecido hasta ahora en la ciencia oficial. Sin embargo, quizás yo pienso que también hay bastante de temor por parte de estos científicos, porque esas piedras están ahí. Hay 50.000 piedras que están en un lugar concreto que se pueden ver y se pueden palpar y se pueden desenterrar. Entonces, lo que a mí me parece que los arqueólogos por lo menos deberían hacer es acudir al desierto, acudir al lugar, a Ica, donde están las piedras, y examinarlas. Entonces, quizás, ¿por qué no?, se podría reajustar y revisar muchas de las teorías que se han dado como válidas y como definitivas hasta ahora en el mundo de la ciencia. Pero esas piedras están ahí, desde algunas pequeñas como estas hasta otras gigantescas de media tonelada de peso. Y esas piedras nos ofrecen un testimonio indiscutible. Nos hablan de técnicas que nosotros empezamos ahora a soñar en poseer algún día. Nos describen animales que nosotros a duras penas reconstruimos partiendo de restos fósiles, y ellos nos hablan claramente en sus piedras de sus ciclos evolutivos incluso. El problema se plantea en la posible antigüedad de las piedras. Unos argumentan que pueden ser actuales y otros piensan que tienen esos millones de años. No hay restos orgánicos, no se puede emplear la técnica del carbono 14. Sin embargo, hay una técnica, la de la oxidación de la superficie de la piedra, de estos surcos, de estos dibujos. Y la oxidación nos demuestra, sin lugar a dudas, que estas piedras no son actuales. Yo creo que en estos momentos hay que adoptar, o pienso yo que se debería adoptar una postura, me refiero al punto de vista científico, que ya es ineludible. Las piedras, como decía, están ahí. Todo el mundo puede comprobar que es una realidad. Entonces, lo mínimo que se debe pedir al mundo científico es que acuda al Perú si realmente está interesado por este tema y que examine las piedras, que examinen las grabaciones que encierran y que posteriormente, por supuesto, se pronuncien. Pero primero, al menos, por honestidad profesional, que las estudien y que las conozcan. Si somos honrados, si nos desnudamos de los prejuicios de una historia aprendida en los libros, de una historia llena de inexactitudes, de lagunas, si aceptamos el desafío, entenderemos el mensaje de unas gentes, de una humanidad que pobló esta tierra hace 50, 100 millones de años, que nos dejaron el testimonio de lo que era su ciencia, que nos dijeron a nosotros, los hombres de su futuro, que hace tanto tiempo ya que ni cuenta, en este planeta existieron, amaron, vivieron, inventaron hombres en un planeta, en una tierra que aún era joven.